Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo y como siempre les recomiendo darle buen uso a las redes sociales, sobre todo a esta red social de YouTube que nos permite vernos las caras todos los días literalmente a pesar de la distancia. Les recuerdo que las redes sociales no son para insultar, sino para opinar con buenos argumentos. Bienvenidos. El uribismo se burló realmente de las madres de Soacha en el Congreso de la República. Una encuesta de Inbamer ha revelado en las últimas horas que en 2022 Gustavo Petro podría ser el próximo presidente de los colombianos. Y a propósito de las madres de Soacha y esos falsos positivos, el escritor y periodista Daniel Mendoza le lanzó fuertes dardos al senador y expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Las madres de Soacha, la Comisión Segunda del Senado, le hundió un proyecto que era una iniciativa que reconocía a las víctimas de esos actos macabros durante los gobiernos de Uribe, que hundió esa iniciativa que reconocía a las víctimas de falsos positivos. Pero el Senado de la República, el uribismo, se burló, prácticamente hundiendo ese proyecto, porque para ellos los falsos positivos no existieron. Esto realmente es vergonzoso y burlesco para unas señoras que vienen dando una pelea desde hace rato por encontrar justicia en esos actos criminales que yo creo que no existen precedentes en el mundo. A sangre fría ponían a los jóvenes a correr y les disparaban por la espalda. Por ejemplo, Beatriz Méndez, ella perdió al hijo y perdió al sobrino. Por eso ella dijo una frase muy emotiva en ese momento. Dijo ella, abro comillas, la verdad, a muy poco les duele nuestros muertos, cierro comillas ahí. Ella lleva 16 años en esa lucha por encontrar justicia, como muchas madres de los falsos positivos de Soacha, que a sus hijos, el hijo de ella, por ejemplo, lo encontró vestido con camuflado y tenía muchos proyectiles en su cuerpo. Y se estaba dando ese debate para que reconocieran a las madres de los falsos positivos, se reconociera como víctimas. Sí, era una ley que se estaba aprobando y el Congreso de la República, la Comisión Segunda lo hundió. Era el proyecto de ley 169 de 2020, por el cual la nación declararía el 20 de septiembre como día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, y rendiría homenaje público a las madres de los falsos positivos de Soacha y de todo el país, al colectivo de víctimas de estos crímenes en Soacha, y Bogotá. Pero realmente el uribismo y con el Partido Conservador y Cambio Radical hundieron esa iniciativa. Es triste que eso esté pasando en Colombia. Se burlaron de unas madres que están buscando el reconocimiento, buscando justicia, y realmente hundieron un proyecto. ¿Por qué hundieron ese proyecto los señores del Centro Democrático? Porque no les conviene que cada 4 años se les esté recordando o se les esté diciendo qué fue lo que pasó durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Fueron atrocidades contra muchachos inocentes cometidos por el ejército. Por eso el uribismo hundió ese proyecto de ley que reconocía a las madres de los falsos positivos, o se reconocía esas ejecuciones extrajudiciales de parte del ejército, pero para el Centro Democrático eso no existió y no es verdad. Por eso hundieron ese proyecto. Y aquí todavía no se encuentra justicia. Eso ocurrió prácticamente hace 16 años, más de una década se venían dando esas ejecuciones extrajudiciales en el país. Ahora yo quiero mostrarle a ustedes quiénes fueron los congresistas que votaron para hundir ese proyecto. Por ejemplo, Paola Holguín, una de las que se burló de las madres, porque esa es una burla. Paola Holguín del Centro Democrático, esa senadora, que ella fue una de las que votó ella no reconoce esos falsos positivos. El otro es este señor Macías, Ernesto Macías,
otro del Centro Democrático, para que ustedes les vean la cara. Yo no sé por qué ustedes tendrán que votar por realmente esa gente que no vale la pena. Este otro es John Hart Suárez. Ustedes conocen, yo es primera vez que lo oigo nombrar. Para mí son congresistas que llegan ahí, los mete en la lista a rellenar, para rellenarla con dinero y todo que aportan para que vayan a aprobar leyes en favor del señor Álvaro Uribe Vélez, proyectos en contra del pueblo. Esos fueron los 3 del Centro Democrático que votaron para hundir el proyecto de las madres y los falsos positivos, para reconocer las ejecuciones extrajudiciales, homenajear a las madres. Este señor es Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, para que tengan en cuenta esos nombres. Y Luis Díaz Granados, de Cambio Radical. Esas bellezas fueron las que se opusieron a que a las madres de Soacha se les reconociera, por lo menos. Eso no va a resucitarle a los hijos, pero por lo menos era un proyecto de ley para reconocer las víctimas de esas ejecuciones extrajudiciales, y ni siquiera fueron capaces, siquiera por vergüenza, el Congreso de la República, la Comisión Segunda del Senado, reconocerles parte de ese dolor que han sufrido esas madres. Por eso es importante cambiar el Congreso de la República. Por otro lado, Daniel Mendoza, el escritor, el periodista de la serie Matarife, el de esos argumentos Matarife, él lanzó a propósito de eso, lanzó unos trinos bastante fuertes contra Álvaro Uribe Vélez. Por ejemplo, él dijo: el uribismo acaba de hundir el día conmemorativo de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Votaron en contra, evidenciando sin diplomacia su ideología de muerte. La política colombiana no tiene matices: o elegimos a quienes encubren el genocidio o a quienes lo denuncian. Dijo también Daniel Mendoza a través de su cuenta en Twitter: Álvaro Uribe era quien más necesitaba de sus muertos en las estadísticas. Los falsos positivos fueron una política de Estado. A él le advirtieron que esto iba a suceder. Después supo que efectivamente estaba sucediendo y lo único que hizo fue promover y amparar a los asesinos. Es real, y todavía lo sigue amparando. Por eso es que se opone a la JEP, sale de una vez a desacreditar a cualquier tribunal o jurista que se atreva a decir que él es responsable y determinador de esas muertes extrajudiciales. Pero uno de los trinos más fuertes que lanzó Daniel Mendoza a través de su cuenta en Twitter, donde él aparece como el delator o @ el que los delata, fue más fuerte y fue más allá. Dijo: Álvaro Uribe fue el que mató a los hijos de las madres de Soacha. A él le sirvieron para subir las cifras con las que pretendía demostrar el éxito de su política de muerte llamada seguridad democrática. Esos muertos hicieron parte de su agenda política. Él pudo evitarlo todo. Son palabras bastante fuertes que en un país decente estarían, por lo menos, dándole importancia a los medios de comunicación, porque no lo está diciendo una persona desconocida, lo está diciendo Daniel Mendoza. Y si hubiesen interés en encontrar justicia, verdad y reparación, lo mínimo que estarían haciendo la fiscalía es llamar al señor Daniel Mendoza para que ratifique lo que está diciendo y que muestre las pruebas en qué se basa. Obviamente que Daniel Mendoza, desde que lo está diciendo, es porque las pruebas existen, pero a la fiscalía no le interesa investigar eso. Se hacen los de la vista gorda con tal de desviar lo esencial. Le negaron, no solamente les arrebataron a sus hijos a las madres de Soacha, que ya están organizadas como Mafapo, son mujeres de Soacha y Bogotá, esas ejecuciones extrajudiciales donde el señor Álvaro Uribe Vélez fue determinador. No solamente le robaron las vidas de sus hijos, sino que también le robaron el derecho a ser reconocidos como víctimas de una política de Estado mafiosa y traqueta que lideró el señor Álvaro Uribe Vélez durante sus 2 gobiernos, 2002 a 2010. Y esto hay que seguir dando la lucha. Por eso es que hay que llevar buenos congresistas para que este país cambie. No solamente es elegir un buen presidente, sino elegir congresistas que realmente le sirvan al país. Doloroso lo que pasó con las madres de los falsos positivos Mafapo,
que sepa todo el país y el mundo que ve estos videos, que el Centro Democrático, el mismo partido del que era Álvaro Uribe Vélez, del que Álvaro Uribe Vélez es su fundador y que los tiene en el Congreso únicamente para taparle sus fechorías, le negaron a las madres de los falsos positivos el reconocimiento como víctimas del Estado por las ejecuciones extrajudiciales donde mataron más de 5,000 jóvenes, les disparaban por la espalda, los ponían a correr con la complicidad del ejército colombiano a esos que llaman héroes en muchos comerciales. Por otro lado, a pesar de las difamaciones de que se dice que Gustavo Petro es un hombre que se ha quedado solo, las últimas encuestas, hoy la última encuesta que lanzó Inbamer está diciendo que Gustavo Petro sería el próximo presidente de los colombianos en 2022. La encuesta de Inbamer dice que Gustavo Petro tendría el 25.9%, seguido por Fajardo con el 20.5%, Marta Lucía Ramírez con el 18.7%, Juan Manuel Galán 7.2%, Néstor Humberto de la Calle 7.0%, Fico Gutiérrez con el 6.7%, Alejandro Char con el 5.5% y bueno, Carlos Holmes Trujillo con el 2.1% y seguirían Alejandro Gaviria, Iván Marulanda con el 0.6%, Roy Barrera con el 0.6%. Pero ¿qué es lo curioso de esta encuesta? Primero que si están mostrando eso y que no se pueden confiar, la gente no puede confiarse del tema de las encuestas porque las encuestas son engañosas. Pero si están poniendo a Gustavo Petro con el 25%, quiere decir que va mucho más arriba porque las encuestas en Colombia aquí las hacen es contra Gustavo Petro. Además, yo no veo de dónde puede sacar el señor Sergio Fajardo. Que me diga a mí que Marta Lucía tiene el 18.7%, yo hasta lo creería. Esa señora está ejerciendo y está haciendo política todos los días desde el Estado para una gente que le gusta las acciones de ella. Pero el señor Fajardo, que ni fu ni fa, ¿por qué tiene que estar con el 20%? O sea, aquí por no hacer nada la gente decide votar por una persona como Fajardo, porque a Fajardo lo quieren llevar para ponérselo como gallo de pelea a Gustavo Petro. Eso es un acto, y dice, por ahí vi una revista Semana que montó un pantallazo, dice, curiosamente, que Gustavo Petro tiene la mayor intención de voto, pero si se fuera a unas elecciones, él con Fajardo, los dos únicamente Fajardo le ganaría. Eso no tiene sentido, o sea, la gente está diciendo que quiere votar por Petro, pero si es él y Fajardo, entonces la gente prefiere votar por Fajardo, cuando Fajardo no le está ganando ni siquiera en esa encuesta amañada, donde uno sabe que Petro va mucho más arriba, pero no se puede confiar los colombianos de eso. Hay que seguir trabajando todos los días para renovar este Congreso y para llevar a la presidencia a alguien que realmente represente el cambio, que es Gustavo Petro. Ahora también hay algo curioso aquí. Dicen que Gustavo Petro está solo y sin embargo tiene la mayor intención de voto. Está solo, dicen, es porque los líderes políticos tibios, centro izquierda, centro no sé qué derecha, están en contra. Pero los líderes, el pueblo sí está con Petro. Así sucedió en el Magdalena. Todas las fuerzas políticas representadas por sus líderes corruptos en el Magdalena estaban en contra de Carlos Caicedo y los medios de comunicación decían que el Mello Cotis iba a ser el gobernador del Magdalena porque todos los líderes políticos están en contra de Caicedo, pero el pueblo era el que estaba con Caicedo y por eso se llevaron una derrota y puede repetirse esto en Colombia. Era lo que prácticamente quería compartir con ustedes al respecto y bueno, yo los invito a que se suscriban a nuestras redes sociales, que nos sigan, por ejemplo, @ArmestoNelson en Twitter, nos sigan ahí, que se suscriban a nuestro canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. En Facebook nos pueden seguir en el grupo Reportero Digital. Y como siempre les digo, opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.